ese gran escenario, ¿no?, que aparenta estar ahí fuera, porque todos nos percibimos como que somos y hay un mundo ahí fuera, esa es nuestra percepción. Pareciera que no, ¿no? Pero lo que nos está mostrando es el contenido de nuestra mente inconsciente, lo que hay en nuestra mente. Lo que estamos viendo ahí fuera, a pesar de que ya hasta recién nos hemos dado cuenta del papel que representamos, porque todos representamos un papel acá, eso es lo que tenemos que descubrir, qué personaje estoy actuando. No podemos escapar de nuestra mente, ¿no? O sea, todos ya esto lo sabemos. Ahí fuera se proyecta el contenido de nuestro inconsciente. Es lo que vemos a cada instante. Todo lo que hemos negado y que ahora, como en una pantalla de cine o un escenario, o como, ¿no?, como en un teatro, lo vemos ahí y parece ser que todos reaccionamos ante ello. Pues vemos todo lo que nos causa temor, y ese temor se lo adjudicamos a los otros actores de la trama del guión de nuestras vidas. Fíjense en que esto, ¿no?, si reflexionamos un poquito, nos damos cuenta de que es así, ¿no? Vemos siempre ahí fuera, ¿no?, a otros, ¿no? Vemos ahí fuera a todos esos actores, ¿sí?, que nosotros les llamamos nuestras relaciones, nuestros seres queridos también podemos llamar, bueno, podemos decir de cualquier manera, son los que están representando la gran obra con nosotros. Todo eso que nosotros negamos, y tenemos que aceptar que nos negamos a mirar en nosotros, se proyecta en esa pantalla. Justamente eso que odiamos y creemos que lo odiamos en nosotros, sin ser conscientes, que es nuestro propio odio hacia nosotros mismos lo que estamos viendo allí. Yo siempre me digo, ¿no?, qué bien que está todo camuflado. Está todo muy bien camuflado porque cuando no somos conscientes no nos damos cuenta. Creemos que son los demás, ¿no?, que lo que los demás hacen es lo que nos duele o nos molesta. Eso nos ocurre a todos durante bastante tiempo. Fíjense en que la ciencia, ¿no?, porque vamos a hablar un poco del aspecto científico, porque pareciera sino que estamos hablando solo de lo espiritual y pareciera como que si no tenemos una prueba científica no fuera cierto esto. La neurociencia hoy en día denomina la parte izquierda de nuestro cerebro, ¿no?, le llaman el intérprete o el narrador, ¿no? Lo han descubierto mediante varios estudios que han hecho, ¿no? Descubrieron esto de el narrador interno que tenemos todos, que obviamente parece ser que está alojado en esa parte del cerebro. Él nos narra nuestra historia y nos brinda un fuerte sentido del yo. Si nosotros no tuviéramos ese diálogo interno, es como que sentiríamos que perdemos nuestra identidad, no sabemos quiénes somos. Esa parte del cerebro elabora una narrativa verbal, pero que justamente no se adapta a lo que es la verdad. ¿Cómo lo han comprobado esto? Porque cada uno tiene una diferente narrativa. Fíjense en que cada uno acá se cuenta un cuento diferente. No todos nos contamos el mismo cuento, ¿no? Entreteje su historia a fin de convencernos y convencerse a sí mismo de que tiene todo el control. Esta necesidad que hacemos nosotros en nuestra mente, ¿no?, que opera en nuestra mente, de entretejer historias, está muy ligada justamente a esto de que si yo no tuviera una historia, pareciera que pierdo el control. Esto de la pérdida del control está asociado, ¿no es cierto?, a una sensación de que si yo no tuviera el control de mi vida, o sea, las riendas, es como una experiencia como de muerte,
¿no? O sea, dejaría de ser. A un nivel profundo la mente lo interpreta así. Y ese narrador que tenemos todos se encarga de hacer este trabajo todo el tiempo. Lo que en realidad el intérprete está intentando es mantener nuestra historia personal unida. Porque encima hacemos una obra de teatro o guión o película, como le querramos llamar, que tiene sentido. Sentido podríamos decir porque que tiene un hilo conductor. Fíjense en que nosotros cuando nos levantamos a la mañana, aparentemente lo primero que se nos viene es ya no más el nombre, o sea, quiénes somos, dónde estamos, la historia, todo se vuelve a acomodar, ¿no? Toda la historia aparece, se monta, el montaje, aparece el montaje ahí. Para lograr esto, de tener esta historia personal unida y que no se nos vaya ninguna pieza de la trama, tenemos que aprender un arte que hemos desarrollado, que es el de aprender a mentirnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que nos estamos contando una mentira en la mente. Porque si no tomamos conciencia de eso, nos vamos a seguir en el engaño y nunca vamos a poder conocer la verdad, porque es una obviedad. Y nos convencemos de nuestros propios comunicados de prensa, ¿no? Son como las noticias, vieron, de la tele. Y nos las creemos. Así como le creemos a los noticieros, a los periodistas, vieron que dan tales noticias, nosotros nos creemos nuestra historia. O sea, lo que nos contamos. Nos autoconvencemos. Y así es como nos metemos a nosotros mismos en situaciones dolorosas, ocasionándonos sufrimiento. Entonces quizás la salida del sufrimiento se trate de querer dejar de controlar. Y quizás querer dejar de controlar sea soltar, justamente, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con las palabras, los significados, porque nosotros cuando nos dicen la palabra soltar, lo asociamos enseguida a que es un acto que parece ser como que yo tengo algo y lo lanzo, lo tiro, ¿no? O me deshago de eso, ¿no? Pero justamente soltar es dejar de aferrarme. O sea, es hacer la acción contraria. No es algo que yo lo entrego, porque hoy en día hay mucha confusión. Esto de que entrego, que suelto, que confío. Ah, todo para afuera, todo ahí lo pongo. Ah, lo pongo para ahí. Pero claro, eso nos lleva a que sigamos mirando para afuera. Porque no solo que lo suelto, que me digo que lo suelto, sino que después me fijo a ver si lo que yo solté produzco algún efecto ahí afuera, a ver qué pasó con esto que yo solté. Fíjense que no terminamos de convencernos a nosotros mismos de que hemos soltado, porque aún seguimos sintiendo los que estudiamos el curso de milagros ya sabemos que es culpa inconsciente, pero los que no estudian el curso de milagros podemos llamarle peso, carga, ¿no? Que nos sentimos mal. Bien. Pero todos nos preguntamos cómo se suelta. ¿Cómo se suelta? Porque nadie sabe cómo se suelta. Todos decimos que hay que soltar, pero no tenemos ni idea de cómo se suelta. Nadie sabe cómo soltar. Pero cualquiera puede aprender a cuestionar sus pensamientos, que es lo que nosotros no hacemos. Porque son estos pensamientos estresantes los que nos mantienen en este sufrimiento. Por ejemplo, tenemos pensamientos de todo tipo. En algunos pensamientos capaz que algunos estamos de acuerdo y en otros no, pero más o menos. Estoy en peligro. ¿Quién no tiene ese pensamiento estresante? Estoy gorda o estoy muy flaca. Ay, no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Él no debió abandonarme. Necesito más dinero. La vida es injusta.
Esos son unos pocos pensamientos que compartimos entre todos, más algunos otros que tengamos, ¿no? Que también pueden ser un poquito más, no sé, más largos o... En realidad, yo no suelto mis pensamientos, sino que lo único que puedo hacer es ir a mis pensamientos con comprensión, y ellos son los que me sueltan a mí. Gran diferencia aquí. El soltar no es una cosa que hago yo, porque siempre vieron que el yo está presente, es una cosa... Nosotros queremos ser espirituales, pero con el yo a cuesta, una cosa que no desaparece nunca, este yo. Bueno, yo no suelto mis pensamientos, sino que yo lo único que puedo hacer es abrazar mis pensamientos, o sea, comprenderlos, y ellos, o sea, los pensamientos me van a soltar a mí. En este planeta, llamado planeta confusión, porque todos estamos confundidos, no sabemos quién más que otro, ¿no? Es como una competencia, ver quién es el que está más confundido acá. La confusión es el único sufrimiento. Confusión es cuando yo discuto con lo que es, o sea, con la realidad. Cuando yo estoy claro, lo que es lo que deseo. Así que cuando deseo algo diferente de lo que es, puedo estar seguro de que estoy confundido, ¿no? Como dice nuestra amiga Byron Katie. ¿Puedes hacer que un perro maulle o que un gato ladre? No. Eso es lo que hacemos nosotros. Queremos que el perro maulle y que el gato ladre. Discutimos todo el tiempo con la realidad, o sea, con lo que es. Porque creemos que las cosas deberían ser de otra manera diferente a como son.